Bueno, mi nombre es Luis Llano, yo soy médico terapista de la terapia del Hospital Humberto Notti de Mendoza, Argentina, y hoy tengo el gusto de presentar a este colega y amigo de USPED Latinoamérica, Alfredo Carlos Rodríguez Portelles. Él es médico especialista en medicina intensiva y emergencias, diplomado en cardiología pediátrica. Es profesor asistente, miembro del grupo de investigación y docencia en ecografía multisistémica pediátrica USPED Latinoamérica. Es miembro del proyecto Sepsis Latinoamérica de la Academia Internacional de Fluidos y es médico asistencial en la terapia intensiva del Hospital Axis de Especialidades en Quito, Ecuador. Y hoy nos va a presentar un poco el tema de POCUS y el soporte nutricional en el paciente pediátrico crítico. Así que muchísimas gracias a todos por estar hoy en este día sábado, en acompañarnos en los sábados de POCUS, en este entrenamiento continuo que nos hacemos todos. Y muchísimas gracias, Alfredo, por tu tiempo para esta presentación. Dejo el auditorio en tus manos. Y muchas gracias Luis por la presentación. Y realmente, más que el tiempo, siempre es un gusto estar por acá con USPED. Nuestro equipo a la vanguardia de la ecografía multisistémica pediátrica en Latinoamérica siempre, y acá les tenemos un tema de lo más interesante, un tema que le falta mucho camino por atravesar, sobre todo en la parte pediátrica, por poco nivel de investigativo que está teniendo en estos momentos, que está extrapolando, como siempre sucede, de investigaciones en adultos para tratar de llegar a consensos en pediatría, lo cual es bastante, en ocasiones, complejo. Casi siempre las autorizaciones responden a que existan estudios randomizados en adultos para hacer algún tipo de intervención en pacientes pediátricos, sobre todo para conseguir autorización de este tipo en pacientes críticos, que es mucho más complejo en cuanto a cuestiones bioéticas. Sin más, la conferencia se llama la ecografía, point-of-care ultrasound y soporte nutricional en el paciente pediátrico. Ya lo hizo una muy buena presentación, así que no hay necesidad de presentarme nuevamente, pero ahí tienen mis credenciales. No existe ningún conflicto de interés para la presentación de esta investigación, todo lo contrario. En USPED siempre hablamos con total libertad y realmente lo que vamos a decir no tiene nada que ver con ninguna compañía en específico, ¿no? Ni de ecografía, ni de nutrición parenteral, ni nada por el estilo. Entonces, primero hay que decir que la nutrición es realmente algo vital, que los proyectos investigativos le han dado la validez y el centro que merece dentro de la unidad de cuidado intensivo pediátrico, a punto de que ya no es un quinto o un sexto eslabón como era hace 20, 30 años, sino uno de los primeros 3 eslabones para garantizar una atención adecuada al paciente, y que en gran medida casi toda la recuperación y el pronóstico del paciente depende de una nutrición adecuada. Las recomendaciones nutricionales han ido variando con los años, afortunadamente. Han ido pasando desde momentos en que el paciente no se nutría, momentos en que la nutrición enteral está proscrita en pacientes, digamos, sépticos, y todo eso realmente se han ido revisando cada 4 o 5 años. Aspen y ESPGHAN, que es generalmente Aspen siendo la mayor asociación en este caso para la nutrición en pacientes específicamente, y la European Society en este caso para la nutrición en pacientes pediátricos, han dictado diferentes recomendaciones que poco a poco se han ido adaptando a las necesidades reales de los pacientes y basadas en la evidencia. Específicamente hablando de la ecografía viene a jugar un papel fundamental desde los últimos quizás 20 años, y con más fuerza en los últimos 10 años en el caso de la nutrición, en el caso del monitoreo de la nutrición. Más allá de todo esto, que en un momento se le vio como algo raro, como algo que no tenía nada que ver, para monitorizar en algunos países, sobre todo países con recursos limitados, que no tenían o no podían monitorear al paciente, ya sea crítico o de cualquier otra manera, no tenían, por ejemplo, los recursos bioquímicos, los recursos ni las principales recomendaciones, ni tecnologías de bioimpedancia, ni tecnologías
de tener una tomografía a pie de cama ni una resonancia a pie de cama para poder valorar algunos aspectos de emanciación en el paciente crítico, el ultrasonido vino muy a la mano. Lo digo personalmente, o sea, por experiencia, porque en mi unidad anterior era muy difícil contar con las herramientas de monitoreo y el paciente a veces llegaba ya desnutrido y realmente los protocolos de nutrición parenteral o enteral, ya su nombre dice, son protocolos, o sea, parten desde un inicio predeterminado, unos cálculos determinados, y en base a eso se comienza paulatinamente. O sea, a veces no tenían en grado el grado de emanciación del paciente, o el grado de deterioro de este paciente con el que llegamos, sobre todo a veces en pacientes quirúrgicos, que sufrían, hay que decirlo así, a veces el paciente quirúrgico sufre de una etapa prequirúrgica donde no se hace nutrición prequirúrgica y el paciente se pasaba 2 o 3 días, digamos, con una solución salina o con una solución glucosada de bajo grado sin estar acorde a las necesidades individualizadas de este paciente, y el paciente ya en otras investigaciones se determinaron que lógicamente la mortalidad y el deterioro postquirúrgico estaba relacionado con su estado nutricional prequirúrgico. O sea, está mucho más relacionado con eso. Y otra cuestión que en el paciente crítico a veces se nos perdía en el punto de vista de que el paciente, digamos que por ella tiene comorbilidades, o sea, el paciente crítico que comienza con nutrición parenteral tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9 noxas encima de él, sin más si está con ventilación mecánica, más si está séptico, etc. Y a veces esos cálculos son difíciles de valorarlos de manera cuantitativa, incorporarlos a la nutrición parenteral o enteral en este caso, y realmente el desgaste era tan avanzado que el paciente se nos quedaba por atrás. El paciente llevaba 10 días con nutrición parenteral y realmente los objetivos de esta nutrición estaban muy lejanos a sus objetivos reales. Entonces, una revisión exhaustiva de la literatura en ese momento nos permitió llegar a que habían diferentes métodos, o sea, que no teníamos para, aunque no estábamos utilizando, no estábamos visibilizando para determinar cómo podíamos objetivizar esa pérdida gradual o esa emanciación del paciente en cuidado crítico. Y realmente uno de los que principal salió a la luz cuando hicimos esta investigación fue la valoración del músculo. El músculo como un objetivo o como un elemento fundamental de gradación de la emanciación o de la cuantificación objetiva de la sarcopenia del paciente. Y bueno, a la hora de evaluar el músculo existían gran cantidad de métodos, incluso había bioimpedancia eléctrica, no lo teníamos, tomografía computarizada de resonancia magnética, en este caso para monitorizar nutrición, medio hospital iba a enloquecer. Esas cosas suceden cuando uno trata de innovar a veces, ¿no? Y eso supongo que pasa en casi todas las unidades de cuidados intensivos. Además, utilizar que le digan ustedes que en nuestras unidades de cuidados intensivos de Latinoamérica que vamos a utilizar una tomografía computarizada de resonancia magnética para monitorizar la nutrición, probablemente encuentren muchas negativas. Axonciometría de energía dual por rayos X, ni pensarlo, suena como una película de Marvel. Biopsia muscular, un grado importante de objetividad, pero un proceso invasivo. Y los otros métodos antropométricos y de medición que sí se usan o se utilizan en la práctica diaria de monitorización nutricional, como el grosor de los pliegues y la circunferencia de los miembros, en este caso de los brazos. Y el ultrasonido venía siendo lo que teníamos a mano y lo que realmente o sea, cumplía esas características maravillosas de ser práctico, repetible, rápido, a pie de cama, las veces que lo necesites utilizar antes o después, costo efectivo una vez ya tienes el equipo, las veces que desees realizarlo, y no invasivo para que repetirlo nuevamente. Sí, tiene sus pequeñas dificultades como operador dependiente y afectado por problemas, pero se podía minimizar. Entonces, cuando llegamos a esta conclusión de que básicamente podíamos utilizar la ecografía como un
un medidor, en este caso, o un monitor de la nutrición de nuestros pacientes críticos, y teníamos esta evidencia que habíamos recogido en la literatura, como este maravilloso artículo, donde se había utilizado la ecografía muscular para detectar sus grandes cambios. Y bueno, vamos a lanzarnos entonces a la acción. Pero había que seguir revisando la literatura para poder hacer una investigación, un proyecto de esta magnitud. Entonces, aquí estaba el ecógrafo al lado, en una esquina de la sala, listo para utilizarse en cualquier momento. Igual, lo decidí. Adelante. Investigando nos damos cuenta que sí, la ecografía muscular se estaba utilizando como valoración nutricional del paciente crítico. Lo encontramos sobre todo en estos artículos mexicanos, lo más interesante, porque había artículos norteamericanos, pero que lo utilizaban sobre todo para el desgaste. O sea, no había artículos, no había muchos artículos, ya en la actualidad sí existen varios, que correlacionaran o sea, el déficit calórico o el déficit proteico de nuestros pacientes con su desgaste muscular. Casi todo se hacía para evaluar sencillamente el signo de debilidad adquirido en la UCI, la sarcopenia, el desgaste, pero no había una correlación con la nutrición específicamente. Este estudio muy interesante determinó que en el paciente crítico la mayor pérdida muscular, pero miren qué importante y qué porcentaje espantoso, diría yo, 17% ocurre típicamente en los primeros 10 días de ingreso en la unidad de cuidados intensivos. O sea, incluso en los primeros 15 días el paciente se mancia. El paciente tiene una pérdida muscular importante y realmente ahí es donde lo perdemos en la hora de los cálculos. Acá en esta investigación ellos utilizaron un método de ecografía muscular del cuádriceps donde tenían varios métodos, o sea, o diferentes lecturas. O sea, se trazaba un punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y el borde superior de la rótula. Y desde ese punto medio, generalmente sobre el cuádriceps se enzonaba y se buscaba generalmente uno de sus bastos musculares importantes, que podría ser el basto intermedio, para determinar, o el recto femoral específicamente, para determinar estas mediciones, ya sea en una medición transversal, que era la más frecuente, porque se prefieren los músculos largos. O sea, los músculos largos son fáciles de ensonar y son fáciles de tener un basal y tienen poca incidencia en otra gran cantidad de situaciones, como el edema, etc. Entonces, seguimos investigando, nos topamos con esta otra de los artículos más interesantes de Pardo, que era la capacidad de las mensuraciones del cuádriceps, del grosor del cuádriceps en pacientes críticos específicamente. O sea, acá tenían la medición sobre los grandes bastos, el basto lateral, el basto medio, el basto intermedio y el recto femoral, que es el que se utilizó para esta investigación, y se trazaba acá en una vista transversal sobre esa misma localización. O sea, se comenzaba a mencionar de proximal a distal, buscando el punto de mayor grosor, y ahí se insonaba con un ligero grado de presión para evitar el menor grado de edemas. O sea, si había un grado de edema, se recomendaba presionar un poco en la zona. Entonces aquí pueden ver que se medía desde la parte superior del recto femoral, si el que usted deseaba, podía medir o totalmente el grosor del recto femoral, o sea, del cuádriceps, en este caso, podía medir el cuádriceps total o concentrarse en uno de sus bastos musculares. En este caso, el recto femoral podía medir y concentrarse sencillamente en el recto femoral o concentrarse en el basto intermedio. Aquí sí, la medición específicamente fue del cuádriceps en manera total, desde su superficie hasta la corteza del fémur. Entonces, la descripción al final, las conclusiones de este interesante estudio fue que los pacientes críticos tenían una pérdida al menos del 12.5% del área seccional cruzada, porque era el área lo que mensuraron en esta investigación luego de 7 días de ingreso. Aquí pueden ver la evolución total entre el grosor del músculo del cuádriceps y los días sucesivos. Llegaba un pico importante sobre los 7 días, una caída importante, y luego se mantenía una fase de meseta entre 15 y 20 días, pero aún continuando en disminución ese grosor. O sea,
Y a la hora de entenderlo, decir, bueno, ¿cómo incorporamos realmente esto? Entonces, los días críticos que hay que entender son los días del 0 al 10, porque acá seguro hubo algún tipo de intervención, ya que si se hacían por cuestiones éticas o no, el estudio tenía que tener algún tipo de intervención porque realmente era un paciente que estaba desgastándose, demasiándose en cuidado crítico. Otra investigación de lo más interesante o sea, que trae a colación seguir utilizando la ecografía muscular, que sigue siendo hoy en día, o sea, uno ya es aceptada, ya está protocolizada en algunos hospitales. En Brasil han avanzado muchísimo en la ecografía muscular como monitorización de la nutrición, pero en este momento todavía en estudios aislados, estudios donde se especulaba mucho. Acá había un estudio de enfermedad crítica, pero específicamente de desgaste muscular. En este estudio se demostraba en ese momento que la entrega calórica proteica diaria era inadecuada un 60-85% hacia el día 8 de nutrición y cuidados intensivos. O sea, hacia el día 6, hacia el día 8, 60-85%, o sea, prácticamente casi la totalidad de los 85% de los pacientes no recibían el aporte adecuado. O sea, y eso es una cosa que en pediatría ocurre mucho más, que el paciente a veces, Appen con los años y Evgen con los años fueron determinándose que a veces no, los pacientes ya en ventilación mecánica, en determinados estados, tampoco necesitaban tanto aporte nutricional en el caso de determinados y específicos nutrientes. Y también se prefirió durante mucho tiempo la nutrición parenteral por encima de la enteral, dándonos cuenta al final de que la nutrición enteral era vital, o es vital en el caso de los pacientes para evitar procesos tan importantes como la translocación bacteriana a nivel gástrico e intestinal en este caso. Y aquí volvíamos a observar, nuevamente nos topamos con que había desgaste muscular en el paciente crítico. O sea, revisábamos, decíamos, teníamos ecografo, no tenemos otra cosa, los pacientes tienen cuádriceps, a todos los podemos valorar. Estamos viendo que en la literatura hay asociación entre la ecografía del cuádriceps y el desgaste y la emaciación precoz en pacientes críticos. Entonces, vamos a correlacionarlo con lo que lo estamos alimentando. El mismo estudio, observen el día 1 una microfotografía de cuádriceps, y el día 7, miren la pérdida de integridad a nivel de, en este caso, las miofibrillas, importante. Y bueno, otra investigación de Carlos Alfredo Galindo, el profesor Morales Cepeda y Octavio Augusto Lescas, también tenía en cuenta de nuevo el área seccional, fraccionada, en este caso del recto femoral. Primero hacían lógicamente una medición que llegaba total del cuádriceps y se concentraron luego en el área del recto femoral y hacían conclusiones importantes. O sea, desde el punto de vista conceptual, monitorizar la pérdida muscular durante la estadía en la UCI puede permitir a los médicos identificar exitosamente a los pacientes que se podrían beneficiar de intervenciones. Y este era el punto más interesante. No es sencillamente renunciar a los protocolos ni de Evgen ni de ninguna, es sencillamente lo que nos habla la medicina de evidencia del día de hoy, es individualizar. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes con diferentes entidades patológicas son iguales, no todos los pacientes tienen una sola entidad, y no todos los pacientes que pensamos que tienen una sola entidad tienen una, por muy controversial. ¿Qué significa esto? Individualizar a su paciente. O sea, mi paciente comenzó con nutrición parenteral o enteral el día tal, hasta el requerimiento, y realmente en el día de hoy yo lo evalúo y veo que hay un progreso importante hacia el desgaste muscular. O sea, en este paciente hay que intervenir. En este paciente no puede seguir el mismo ritmo de los demás pacientes. Este paciente tiene características especiales. Entonces, ahí es donde habríamos que determinar protocolos flexibles, pero basados en un razonamiento y una monitorización específicamente. Porque si no, se crearía lógicamente el caos. Entonces llegamos a la iluminación con Momero y decían, bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Entonces decidimos realizar esta investigación que generalmente fue en los años
del 18 al 19 y específicamente lo que quisimos hacer fue extrapolar todo lo que habíamos notado en la literatura y utilizarlo en pacientes pediátricos críticos, que realmente pacientes pediátricos críticos no existían prácticamente muchas investigaciones, para no mencionarle que no había prácticamente ninguna. Entonces decidimos asociar la ecografía del cuádriceps como indicador de la depresión energético-nutrimental en los pacientes pediátricos críticamente enfermos. Y bueno, ¿cómo lo hicimos? Primeramente utilizamos, estas son imágenes del estudio anterior de la otra que está en las diapositivas anteriores, pero lo colocamos acá para que vieran cómo era la técnica específicamente. O sea, se colocaba el traductor, en este caso un traductor lineal de alta frecuencia, colocado entre esa línea imaginaria entre espina ilíaca anterosuperior y borde anterior de la patela, donde trazamos esa línea y finalmente comenzamos a sonar desde los 2 tercios superiores hacia la media, la mitad de esa línea, insonando desde cefálico, disculpen, desde cefálico a caudal, en este caso específicamente. Y incorporamos esta técnica e incorporamos además la medición específicamente en su totalidad. En este caso hicimos mediciones totales del cuádriceps desde la superficie del recto femoral hasta la corteza del fémur. Entonces tuvimos en cuenta, no quisimos hacer área seccional porque realmente no teníamos, para un primer estudio, no era recomendable hacer estudios mucho más específicos, o sea, si no iba a hacer un estudio general del grosor y el cambio del grosor del cuádriceps con mediciones a los 0,5. Y esa es una medición basada a los 5 días y a los 10 días de internado del paciente. Pacientes que estaban con nutrición enteral, con nutrición parenteral y pacientes con nutrición mixta en este caso. Aquí tienen una imagen específica del estudio, lógicamente para disminuir la variabilidad intraobservador. En este caso se hacían 3 mediciones de la misma, lo hemos recomendado para todas las mediciones en cuanto a la ecografía de pie de cama, y se determinó su media para la medición. Luego se correlacionaron lógicamente con parámetros antropométricos, etcétera, de los pacientes pediátricos, y al final hicimos la correlación y la curva ROC para estimar el grado de déficit calórico y proteico en estos pacientes en base a la disminución de su cuádriceps. Entonces acá tienen otra imagen del estudio anterior donde tienen esa medición. O sea, hay algunos que toman el punto medio y algunos que toman sencillamente el tercio. Yo recomiendo la exonación entre este punto y este punto. Son los puntos de mayor grosor del cuádriceps, el borde anterior de la patela, hacer las mediciones correctamente. Esto es del estudio del paciente en adultos, esta imagen que tenemos acá. Entonces nuestra investigación llegó a una conclusión muy interesante. Se llegó a varias conclusiones en todas las investigaciones de acá que vamos a comentar durante la presentación. Les dejo los QR para que accedan y puedan tener acceso a todo el material oficial. Y bueno, acá teníamos el cambio específicamente de la curva ROC para determinar el déficit calórico de más del 25%. ¿Por qué? Porque más del 25% era lo que refería a la literatura como un punto de alarma para la intervención nutricional. Y en este caso, para determinar ese déficit calórico de más del 25% según un porcentaje de cambio en el grosor del cuádriceps al 10º día, porque todavía hay que tomar el último día para realmente saber toda la evolución del desgaste del paciente, nos encontramos con que había un área bajo la curva para esta predicción de 0.82, lo cual calificaba el test de muy bueno para la predicción, y encontraba al 2.4. En este caso, el déficit calórico a la hora o sea, 2.4%, 24% específicamente, a la hora de 24% para determinar la diferencia. Entonces, el punto de corte óptimo con un 92% de sensibilidad y un 77% de especificidad para realmente determinar el grosor el cambio en el grosor. El cambio en el grosor lo he estimado, disculpen, o sea, un cambio de porcentaje de más de un 2.4 en cuanto a del 10º al 5º día.
lo cual realmente nos hablaba de que el paciente realmente llegaba a este 10.º día con aproximadamente con pérdidas del 10, del 12% de grosor. Entonces esas pérdidas del 10 al 12% de grosor generalmente tienen relación con el desgaste o el poco aporte proteico, que era la otra relación que pueden encontrar en otra gráfica dentro del estudio, y el poco aporte calórico. O sea, realmente la curva ROC, que como algunos conocen, está derivada específicamente de los sistemas de radar, o sea, la capacidad que tiene un medio diagnóstico de detectar una prueba específica funcione para, en este caso, era difícil lanzarlo contra un gol estándar, porque realmente no existía un gol estándar en ese momento. O sea, había que utilizar, que era una de las principales limitaciones del estudio en ese momento. O sea, encontrar que no había un gol estándar, sencillamente era encontrar entre lo que le estábamos aportando y lo que le estaba perdiendo, para encontrar ese punto de corte para dar la intervención. Luego de esta investigación aparecieron unas investigaciones muy interesantes que, en mi opinión, son los chicos que están a la vanguardia de la ecografía muscular y que afortunadamente podemos decir que lo hacen en pacientes pediátricos críticos, que es el equipo de Figueredo y otros chicos como Tiago Sosa, que realmente tienen una actividad importante y investigaciones en medios de mucha visibilidad, donde realmente podemos encontrar en estudio de desgaste muscular y nutrición y estados nutricional, que salió en el año, ya uno en el 2020, uno en el 2021, en pacientes críticos, que si podía realmente el ultrasonido desempeñar un rol específico en esta monitorización. Al final llegan a la conclusión de que sí, el ultrasonido pudo detectar la pérdida muscular temprana, o sea, una determinación parecida a la que nosotros hicimos en la investigación particular, y realmente pues, es una herramienta factible en el entorno de la UCI, o sea, es útil, ya realmente está evidenciado, y realmente es difícil encontrar una investigación hoy en día que hable de que no se puede utilizar la ecografía muscular específicamente para determinar desgaste muscular, utilizar desgaste muscular a través de la ecografía para determinar el estado nutricional en pacientes pediátricos críticos. Y eso es una cosa que está prácticamente validada y es la que más validez tiene de prácticamente todo lo que voy a hablar a continuación. En otro estudio de Sousa, de Figueredo, hablan de la sarcopenia en pacientes críticos, tratan de examinar el otro extremo. Y en este caso utilizan la antropometría clásica y el ultrasonido de manera conjunta. O sea, la atrofia muscular nuevamente ocurre temprano, que era otra cuestión que pudimos ver sobre todo en pacientes pediátricos. O sea, ocurre mucho más temprano que en el paciente adulto. El niño se emancia rápido. Y generalmente está relacionada con la entrega insuficiente de proteínas, que es la otra cuestión que hablamos también en la investigación anterior. Es el déficit proteico asociado al desgaste muscular, evidenciado por el desgaste muscular. Las mediciones antropométricas son valiosas en la UCI y el POCUS tiene potencial de desempeñar un papel. O sea, es importante, el POCUS está más que validado. Esta fue la primera gran victoria en el ámbito de la nutrición pediátrica de un método ecográfico a pie de cama. Y es el más recomendable en este caso. Y entre todos, la evaluación del cuádriceps en este caso. Y bueno, lo que les decía es que en las poblaciones se ha concentrado la ecografía muscular, específicamente del cuádriceps, ya en subtipos y poblaciones especiales, en este caso con pacientes con lesión renal aguda, donde se ha ejemplificado que realmente estos pacientes tienen una tasa superior de desgaste muscular hasta de 2 veces, si en pacientes adultos. Observamos que generalmente la emanciación ocurría, el desgaste hasta los 10 días realmente de estancia en UCI. Acá se recortaba en pacientes con lesión renal aguda a 5 días, y en pacientes pediátricos sobre el 7º día era la media. Ya, o sea, el tópico en estos días es hacer realmente investigaciones en subpoblaciones para darle mayor validez en diferentes escenarios dentro de los cuidados intensivos, los cuidados críticos. ¿Y qué sucede? Que todavía en pediatría es necesario hacer mayor en subtipos, o sea,
hacer esta ecografía que en un momento le hicimos en pacientes críticos de manera general, donde o sea, tenían en cuenta cualquier tipo de población, cualquier tipo de etiología, cualquier tipo de diagnóstico a la entrada o a la salida, y en este caso concentrarse en pacientes sépticos, en pacientes con lesión renal aguda, etcétera, para poder, quizá dentro de 1 o 2 años, ya hacer guías de recomendación totalmente fiables para todo tipo de pacientes, con puntos de corte para todo tipo de pacientes pediátricos, porque en la pediatría siempre supone un reto las dimensiones antropométricas. O sea, nosotros no tenemos totalmente un paciente estandarizado como el paciente adulto, que se estandariza para todo tipo de ya sea de método, de medio diagnóstico, como es el caso de clasificar las insuficiencias renales, etc. O sea, las validaciones, independientemente de la edad, o en este caso teniendo en cuenta tamaño, pesos, requieren un estudio más profundo para hablar más categóricamente. Entonces, ya saliendo de la ecografía muscular, que como dije, es la que más peso tiene a la hora de monitoreo nutricional, comienzan a aparecer investigaciones muy interesantes que utilizan la ecografía PIDE-CAM para valorar en este caso, o sea, la suficiencia o la integridad del sistema intestinal o gastrointestinal a la hora de clasificarlo quizás como un sistema intolerante, o sea, un sistema intolerante a la alimentación, o como un sistema disfuncional, independientemente de la alimentación, de clasificarlo quizás como criterios disfuncionales. O sea, este tipo de ecografía es maravillosa, interesante, muy interesante. En esta particular investigación realizada en China, nos daba unas imágenes interesantes de cómo podía realmente clasificarse a través de la ecografía abdominal, o en este caso, como ellos describen, transabdominal, una posible insuficiencia intestinal, en este caso. Daban como patrones ecográficos específicamente la disminución, el aumento del diámetro intestinal, en este caso, el aumento del diámetro intestinal sostenido en determinados sectores abdominales, donde se podía encontrar o pensar, porque también podían ser patrones incluso de obstrucción intestinal, porque el aumento del diámetro intestinal asociado con un patrón to and fro, o sea, hacia delante y hacia atrás, se podía asociar con, en este caso, obstrucción intestinal, y también con pliegues intestinales acortados, que era otro signo importante, con engrosamiento de las paredes intestinales y paredes intestinales estratificadas, donde uno podía ver diferentes niveles o subniveles entre las paredes intestinales. Podía observar, además, en estos pliegues intestinales acortados, que es donde la flecha realmente lo determina en este caso, y realmente las paredes, lo que está hablando de las paredes engrosadas, en este caso la otra flecha discontinua que tenemos acá. En el caso de las paredes intestinales estratificadas, que es un signo de lo más curioso, es este que realmente se lo están enseñando en esta imagen, en el C acá, donde ven una imagen acá, otra imagen acá. O sea, todo esto para generar una pauta de una posible disfunción intestinal. O sea, era un poco más complejo dentro de la ecografía multisistémica, que todavía no es pediátrica, en este caso porque no han existido estudios importantes para poder validarlo en pediatría, pero era un principio. Imagínense utilizar la ecografía multisistémica para diagnosticar fallo gastrointestinal. Realmente añadíamos otro punto más a las herramientas de monitoreo nutricional y de seguimiento, tolerancia y disfunción del sistema gastrointestinal durante la alimentación. Entonces estos mismos chicos adaptaron dos scores que existían con otra utilidad anteriormente, pero la ecografía. Aquí tenemos el score, el IUS y el GOT score. GOT score era el gastrointestinal and urinary tract system score. Y específicamente el primero medía el diámetro del intestino, el grosor del intestino, la peristalsis intestinal. La peristalsis intestinal, que al final se convirtió en un punto fundamental o una de las mayores validez dentro del score para garantizar posiblemente que el paciente fuera intolerante. ¿Qué sucede con la intolerancia? O sea, la intolerancia
alimentaria, que en un momento estuvo validada en determinadas ocasiones por Aspen, donde ellos validaron el volumen residual gástrico para pediatría incluso y para adultos, en pediatría siendo 5 mililitros por kilo, un estimado independientemente de la edad. Con los años se fue desestimando el volumen residual gástrico en el paciente crítico. Nutrición enteral, ¿por qué? Porque Aspen, Efgen, etcétera, validaron la administración de nutrición enteral como nutrición continua. Entonces, para usted hacer una valoración del residuo gástrico, tiene que detener la nutrición enteral, y esto realmente suponía una controversia o contra el mismo proceso de alimentación enteral. Entonces, por eso que la valoración del residuo gástrico se fue dejando de lado en este caso, pero no significa que uno no pueda valorar otros parámetros o no pueda valorar el residuo gástrico por ecografía en otros escenarios donde no tenga nutrición enteral continua. Entonces, por ejemplo, acá validaban desde grados de 0, 1 y 3 al diámetro intestinal, al grosor y a la peristalsis, con la ecografía menos de 3 centímetros, sin cambio en los pliegues intestinales, que es lo que estamos hablando en las imágenes anteriores, y igual, lo validaban mayor de 3 con cambio y sin cambio en los pliegues intestinales. En el caso del grosor, menos de 3 milímetros, ya después más de 3 milímetros y con el signo de la pared estratificada intestinal. Y en el caso de 5 a 10 minutos de peristalsis intestinal. O sea, esto hay que validar el uso de la ecografía para determinar la peristalsis contra la clásica valoración de los ruidos intestinales. O sea, un estudio maravilloso que pudo determinar que sí era muy importante y clínicamente determinar los ruidos, los movimientos intestinales, los bowel movements, en este caso era superior la ecografía para determinar la peristalsis. En aquellos pacientes que a veces se llaman, yo realmente no lo escucho ruidos, y mira, sí, si hay peristalsis en este segmento, en este otro, o sea, el paciente tiene peristalsis. Y, o sea, todo esto valoraba de 0 a 3 a 2 grados, siendo el de mayor intensidad o de mayor correlación con disfunción e intolerancia, el punto 2. En el GUT score, en este caso el GUT score es una variación, una modificación hecha por estos autores, donde igual medía el diámetro del intestino delgado, short bowel diameter, menos de 20, en este caso un grado 2 de 20 a 30, y más de, siendo severo, más de 30 milímetros en adultos. Peristalsis presente, peristalsis ausente no efectiva, peristalsis ausente, y en grado 2 tenía en cuenta otro parámetro como la presión intraabdominal para poder validar un grado de disfunción asociado clínico ecográfico, que tenía mucho más validez cuando uno unía los dos componentes. Y en grado 3 añadía la presión de perfusión abdominal menos de 60 para ambos casos. O sea, al final usted venía haciendo un monitoreo desde la disfunción gastrointestinal completamente. Es un score maravilloso que utiliza la ecografía multisistémica, que no solo sirve para la validación de su paciente no puede alimentarse o no debería alimentar, debería utilizar otra estrategia, o sencillamente su paciente no puede recibir quizás alimentación enteral porque realmente hay un compromiso desde el punto de vista hemodinámico a nivel intestinal. O quizás una cuestión a nivel general sistémico que no permita una adecuada irrigación a nivel gastroesplánico, gastrointestinal. En este caso, esta misma investigación maravillosa logró determinar en esta curva ROC, una curva ROC que le ofreció un 86 por debajo del área de 0.83 por debajo del área de la curva, o sea, lo cual lo clasifica nuevamente como está muy bueno, al AGIO score, que fue el primero que mencionamos para determinar realmente determinar lesión gastrointestinal en paciente crítico con o sin nutrición enteral o parenteral. Y el GOT score en este caso fue de 0.76. El AGIO fue superior y realmente la validación final de este score determinó que todos estos indicadores de ultrasonografía intestinal en pacientes que estaban con o sin nutrición, hay que decirlo así, especialmente el grado de peristalsis intestinal, se pueden utilizar para predecir la intolerancia alimentaria. O sea, utilizando estos scores clínicos ecográficos, que como les decía, la unión de estos dos
de estos dos grandes mundos le permitían ser superiores. Incluso aquí pueden ver las asociaciones de los scores de mortalidad del SOFA con el AGIO y con el GAT-score. Otro importante método, otro que hemos encontrado en la literatura para monitorizar la nutrición, a todo el mundo le preocupa, es la desnutrición o la malnutrición por defecto en el paciente pediátrico o el paciente pediátrico crítico, pero ¿qué tal el paciente pediátrico con malnutrición por exceso? Específicamente la obesidad. Aquí fue el uso de la antropometría contra el ultrasonido en el asesoramiento de la grasa corporal y las comorbilidades en el paciente, en el niño con obesidad. En este estudio, disculpen, ellos mencionaron la grasa subcutánea y la grasa intraperitoneal por mediciones de la grasa, sencillamente con un traductor lineal, y pudieron determinar que realmente era incluso recomendar el ultrasonido para medir la grasa subcutánea abdominal en pacientes incluso de rutina, fuera del periodo crítico, con puntos de corte de 23.2 milímetros para la ecogenicidad hepática, que fue lo primero que correlacionaron con específicamente la grasa corporal, en este caso con unas áreas maravillosas, con una sensibilidad muy buena y muy específica, un estudio muy específico para determinar la grasa subhepática, o sea, que le permitía incluso a estos pacientes hacer una monitorización de realmente cuánto iba incrementando o no la grasa subcutánea y la intraperitoneal en un paciente pediátrico, y en otros estudios podemos apreciar lo correlacionado con lo que el paciente se estaba alimentando. O sea, es mucho más anticipatorio que sencillamente hacer mediciones semanales de cuánto pesó, cuánto perdió, porque realmente es precoz. O sea, se podía observar la pérdida ante determinadas intervenciones nutricionales mucho antes de que hubiera cambios significativos de peso a mediano y largo plazo. O sea, es otro asesoramiento validado, interesante, para la malnutrición por exceso en el paciente pediátrico. Este otro es uno que realmente tengo que decir que es maravilloso, porque realmente, nuevamente los amigos chinos, asociación entre la ecodensidad del antro gástrico, del antro, y la injuria gastrointestinal. O sea, nuevamente, en pacientes pediátricos, en el caso del punto de vista pacientes que estaban alimentándose, pacientes críticos con alimentación, en este caso que tenían alimentación enteral y alimentación parenteral, nutrición enteral y parenteral, y realmente lo que pudieron hacer es medir la ecodensidad del antro. O sea, en una vista longitudinal crearon un marco entre el borde izquierdo de hepático y la aorta, como un marco referencial a la hora de encontrar el antro. Y bueno, ya sencillamente luego de eso lo que hicieron fue poder hacer un software que sencillamente podía medir la densidad de la ecodensidad, en este caso del antro, y correlacionarlo con diferentes niveles, 0, 1, 2, 3, 4, que ellos estratificaron para la injuria gastrointestinal asociada a pacientes con nutrición enteral y parenteral. O sea, sencillamente un estudio muy interesante donde ellos pudieron determinar que había correlación en todas las áreas, en estos diagramas de acá, en estos diagramas de dispersión, en todas las áreas entre la ecodensidad, que la clasificaron también, y la progresión de la injuria gastrointestinal. O sea, un estudio maravilloso, un estudio que realmente lo que había que hacer para llevar a nuestro medio es hacer la medición para poder tener algún tipo de software que sencillamente pueda medir desde un punto de vista colorimétrico o espectrométrico el tipo de ecodensidad. No es tan complejo como suena, lo que hay que buscarlo en internet. Hay software libres, hay software que no son libres para hacer esto, pero realmente se lo propusieron y lo lograron. Otra herramienta más que pueden añadir a su monitoreo nutricional gastrointestinal del paciente. Aquí tienen todo lo... Y su conclusión final, la medición de la técnica de ecodensidad tanto del antro fue altamente factible y reproducible para lograr la gravedad del fallo gastrointestinal agudo en pacientes, en este caso bajo ventilación aguda, que estaban casi todos con nutrición parenteral, que fue lo otro que encontraron. El aumento de la ecodensidad del antro se asoció con grados prácticamente de fallo más elevados. La correlación directa, total y fuerte. Y aquí caemos directamente en
En mi opinión, el segundo aspecto más validado que tiene la ecografía nutricional. Hay ecografía nutricional mucho más avanzada, pero la correlación con técnicas especiales como tomografía, bioimpedancia, etcétera, para determinar otras cuestiones que cada día son un poco más novedosas. Acá tenemos lo que les mencioné en un principio, la ecografía para el asesoramiento del volumen residual gástrico en pacientes críticos, donde nuevamente el marco referencial, lóbulo hepático, aorta, y longitudinal en este caso, y tenemos acá el antro gástrico. Ellos pueden hacer la área seccional del antro gástrico, que está la fórmula, en esta misma investigación está la fórmula, que lo pueden encontrar, para su cálculo, y determinando esta área con las limitaciones que puede tener la determinación del área seccional del antro en pacientes con nutrición enteral, que es donde son las mayores limitaciones debido a la continuidad de la nutrición enteral. Y realmente en ese momento determinaron que esa técnica podría ser útil para el manejo de pacientes críticos con riesgo de aspiración sobre todo o con alimentación enteral. Esto para lo primero que hicieron. Todas las grandes correlaciones que existían en condiciones normales, condiciones buenas, en condiciones, todas eran condiciones ascendentes, positivas, fuertes, y esos determinados puntos de corte con sensibilidad y especificidad para el total del volumen gástrico validado en mililitros por kilo, como ya sea mayor de 0.4 mililitros kilo total o mayor de 0.8 mililitros total, o ya en este caso, por ejemplo, 2.45 centímetros cuadrados para 0.4 y más de 0.8, 3.6. El más importante fue determinar cuando tenía más de 0.4, o sea, la mayor sensibilidad o especificidad del 100%. O sea, a veces fijarse sencillamente un objetivo, no tampoco vas a hacer, o sea, lanzar tu paciente contra 7, 8 variables de correlación en este caso. Aquí tienen una imagen, en este caso es de un estudio de revisión español, donde se puede observar el antro, que es este que está acá, vacío, sin residuo gástrico importante, y el antro lleno. O sea, una determinación que se hace bastante fácil de determinar. Incluso en pacientes con hemorragia gastrointestinal, pues no es el caso de esta presentación, pero en hemorragia usted puede ver rápidamente cómo se llena el estómago de sangre específicamente. Entonces, otras investigaciones que hicieron fue, o sea, la evaluación ya un poquito más específica, evaluación ecográfica de volumen residual gástrico, pero en este caso es lo que se está haciendo, o lo que se propone hacer hoy en día, hacerlo con un dispositivo, un pocket device de ultrasonido para usar la medición de volumen gástrico. Bueno, para los que lo tengan, pero generalmente el recomendado, si tiene un traductor curvilíneo longitudinal, utilice esa ventana de hepático y aorta para encontrar el antro gástrico. O sea, esta conclusión específica era que el volumen residual gástrico medido por ecografía, en este caso miniaturizado, servía para proporcionar información a los pacientes sin restringir procedimientos de tratamiento no UCI, que era lo más interesante. En este caso, era que se podía hacer en pacientes con nutrición enteral, porque hay otros artículos que han salido como quizás criticando que las limitaciones que pueda tener la nutrición enteral. Bueno, ellos dijeron que con este método todas sus mediciones fueron fiables para la medición de residuo gástrico, que sigue siendo, a pesar de eso, a pesar de quizás la imposibilidad de la nutrición enteral continua, de mantenerlo, sí, sigue siendo uno de los 4 o 5 pilares del concepto, la definición de intolerancia alimentaria. Bueno, a medida de conclusión de la parte de la monitorización nutricional para pediatría, exclusivamente, como mismo hicimos en el caso del tromboembolismo pulmonar para pediatría, las conclusiones específicas son que se necesitan mucho más estudios. Hay pocos estudios pediátricos, los estudios pediátricos más validados, más importantes, son los de ecografía muscular versus correlación nutricional o estatus nutricional y también desgaste, sarcopenia, son los más validados en pediatría, que es ahora mismo yo recomendaría como
como un score como una herramienta de monitoreo nutricional que para todo el que tenga un ecógrafo que lo puede hacer, puede medirle a sus pacientes un basal cuando lleguen a su sala o incluso antes de instaurar una terapéutica, ya sea con nutrición enteral o parenteral, y hacerlo al 5º y al 10º día y ver dónde necesita su paciente una intervención y realmente qué tipo de nutrientes se beneficiaría más, independientemente de lo que tenga su paciente, ¿no? El otro, la ecografía gástrica como un gran método auxiliar. Acuérdense que esta conclusión la estoy basando para pediatría. Es un gran método auxiliar para la determinación de la intolerancia alimentaria. Es realmente lo más importante que hemos encontrado en cuanto a la ecografía nutricional para pediatría. Pero lo cierto es que ya es un hecho que se está convirtiendo realmente en uno de los pilares fundamentales. De hecho, hace poco hubo un congreso de nutrición que tocó los tópicos de nutrición, de ecografía en nutrición como una de las claves a desarrollar para el futuro en nutrición pediátrica. O sea, que es lo que se aproxima en los próximos años sobre ecografía pediátrica para monitorizar la nutrición es sencillamente maravilloso. Sin más, lo dejo con esta imagen de un gran contenido gástrico, un volumen gástrico aumentado. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto escucharte. La verdad que ha sido súper claro. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Lamento muchísimo lo que ocurrió más temprano. Bueno, son cosas que en estos Zoom ocurren, ¿no? Eso es cuestión, los otros días pasó igual, así que no me preocupes, es cuestión de... Sí, es todo un tema. Ahí el doctor Olger Muñoz ha levantado la mano, si quiere preguntar, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? No sé si me pueden ver y me escuchan. Sí, perfectamente. Sí, perfecto. ¿Cómo están? Muy buen día y en realidad un gusto, doctor. Doctor Rodríguez, estar acá con ustedes, ¿verdad? Y escucharle y que todo saber que es de acá de Ecuador, ¿no? Yo soy de aquí, de ecuatoriano, soy médico emergenciólogo, y yo trabajo en un hospital aquí en Ecuador, en el Hospital Francisco Casa Bustamante. Bueno, llegué como de Vengante ahí, soy emergenciólogo, y llegué de Vengar en realidad. Y sí, hay muchas cosas que hacer por la parte pediátrica, es increíble, ¿no? Porque en la parte de adultos, o sea, se hacen estudios muchos, múltiples, pero en la parte pediátrica son muy pocos y los que hay a veces se extrapolan de cosas de adulto y en realidad no debería ser, ¿no? Y yo la pregunta es, mi doctor, aquí en Ecuador tenemos un grupo, ¿hay algún grupo de que se pueda hacer fuerza en cuanto a estudios ultrasonográficos en el paciente crítico pediátrico? Porque te comento que yo he hecho un curso y en este, yo hice uno a mis pacientitos, a mis chiquitos, y yo trabajo en el área de shock trauma, entonces los tengo los chiquitos ahí intubados, pero estoy sonando, la ecografía pulmonar, un poco de ecografía cardíaca también hemodinámica, gracias a una colega pediatra cardióloga que también me dio ciertas pautas en cuanto a la ecografía, monitoreo ultrasonográfico, vascular. Pero hay muchas cosas que, mira, esto es lo que tú nos dices del estado nutricional, te juro que acá me interesó muchísimo el tema, y esa es mi pregunta, o sea, ¿sí estamos haciendo fuerza o cómo estamos? Lo que sucede, exactamente, ¿cómo estamos? Realmente nos falta mucho porque nos falta integración. Es como que le falta a las personas incorporar la evidencia existente y decir, bueno, esto se está haciendo, ya esto hay evidencia, ¿por qué esto no lo hacemos en nuestro hospital? Es lo que falta. Quizás existe algún tipo de desconfianza, algún tipo de vamos a decirlo así, de como que en algunos lugares no queremos afrontar lo nuevo, sencillamente. No queremos afrontar lo que tiene evidencia, lo que puede ser mejor para el paciente. Y además, esto es costo efectivo, esto es más fácil que hacer determinadas pruebas nutricionales que son caras. Las pruebas bioquímicas son caras. Las pruebas bioquímicas son caras y son más difíciles de aplicar en todos nuestros pacientes. Entonces, si usted puede determinar, en el caso de la ecografía muscular, que su paciente se está emanciando, sencillamente tiene que lanzarse ahí. Yo sí pienso que acá, bueno, ya que estamos hablando específicamente de Ecuador, hay que hacer mucho más fuerza para instaurar, sobre todo en las asociaciones de nutrición, en las asociaciones de ecografía pediátrica, porque eso nos va a lanzar, o lo va a lanzar a todos a hacer investigaciones directamente en cohortes y poblaciones pediátricas. Exactamente.
Y de hecho no tiene tanta dificultad bioética como otras cuestiones, porque sencillamente no es invasivo, no hay daño, es sencillamente un monitoreo inocuo y prácticamente sin costo. O sea que yo sí pienso que lo que hay que hacer es más fuerza, darle más difusión, más difusión. Listo, doctor. Doctor, y en algún momento yo voy a tratar de contactarte, Doc, para conversar contigo, y porque estoy tratando de hacer eso, o sea, de implementar en el hospital con los demás pediatras, mira que no soy pediatra, con los pediatras, de que hacer un poco más esto, o meterse un poco más en ultrasonografía, como tú dices, no es invasivo y además tampoco no estamos haciendo algo en contra de, o robándole el trabajo a otra persona, ¿no? En el caso de No, yo creo que imaginólogos, porque nadie más hace esto. No lo hace radiología, esto no lo hace imagenología, esto no lo hace más nadie. En un inicio sí, en un inicio las primeras investigaciones tuvieron que validarse con imagenología, pero esto lo están haciendo los clínicos. así es, doctor. Doctor, yo te agradezco muchísimo y bueno, esa era mi pregunta. Ya, ahí tienen los contactos, síganos por acá, por USPED y aquí Eso iba a decir. En colación a eso, Alfredo, bueno, desde USPED estamos haciendo mucha difusión del tema de la ecografía al lado de la cama del paciente en toda Latinoamérica, y la idea justamente es difundir el tema. Yo hace poco estuve en unas jornadas también hablando de la medición de la vaina del nervio óptico, y bueno, tuve un intercambio de ideas con los neurocirujanos que parecía que lo estaban descubriendo, y la verdad que para nosotros es muy útil con los pacientes politraumatizados. Es una cuestión de difundirlo. Incluso un neurocirujano cuando se fue me dijo, bueno, tenemos que ver esto con mejores ojos y empezar a dejar la medición de la presión intracraniana con los captores. Sí, bueno, es charlarlo. Es lo que te decía. Ahora que hablaste de eso, por ejemplo, eso mismo, y también a veces que somos tercos, en algunos lugares no tenemos ni para medir PIC, y entonces no queremos utilizar la ecografía. Exacto. Sí, totalmente. El doctor Lázaro Méndez también tiene levantada la mano si quiere participar. Buenos días, doctor, lo escuchamos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde aquí, desde Cuba. Soy residente del segundo año de la terapia intensiva pediátrica de aquí. Me encantan los temas estos que dan ustedes. Yo los sigo mucho por el canal de Telegram. ¿Me ven bien? Sí, perfecto. Te escuchamos bien, Ya, perfecto. Pues la conexión de nosotros aquí es un poco problemática. No te preocupes, se ve bien. Me interesaban mucho estos temas y realmente quisiera saber si ustedes, tienen algún otro tipo de bibliografía o existen protocolos de este tipo, de lo que hablaba hoy en la conferencia y de otras más, porque realmente aquí en donde yo trabajo es veo que sería bastante útil implementar este tipo de cosas, aunque nosotros tenemos bastante pocos recursos. Aquí la realidad es que es bien complicado a veces hacer evaluaciones nutricionales de ciertos pacientes, incluso la calidad de los medicamentos que nosotros le ofertamos a los pacientes de este tipo no es la adecuada. Incluso a veces no tenemos la mayoría de los elementos y nutrientes que es necesario para el paciente crítico. Entonces, me gustaría proponerle al equipo de trabajo de nosotros este tipo de temas, porque aquí realmente se maneja muy poco. Primera vez incluso que oigo hablar de este tipo de cosas. Siempre había oído hablar de la medición antropométrica, de lo que era el cuádriceps femoral, pero nunca había visto por ultrasonografía y me interesó bastante. Entonces, lo que les pedía, si tienen un poco más acceso a la información, porque la información a veces aquí es un poco limitada, ¿saben? Por el tema del acceso económico a los libros, es bien difícil. Y si pudieran facilitarme por el canal de Telegram para ver cómo... De todas formas, hay un canal de Telegram de USPED y un canal de WhatsApp, y quizás después si los números el número me lo facilitas por Telegram, bueno, sí, pueda incluirte quizás en el grupo. En el de WhatsApp me gustaría. Sí, pero yo digo en el grupo también de USPED específicamente, que es el donde hablamos casi todo, o sea, sí. siempre lanzamos las cosas, la bibliografía específicamente. Sí, bueno, me gustaría. Sí, fuera de eso no hay tanta literatura como se piensa al respecto, y no hay protocolo. Lo curioso es eso, no hay protocolo. No hay ningún protocolo que incluya. Están empezando a aparecer, la gente lo utiliza muy para estas investigaciones, pero protocolizarlo ha costado trabajo. Yo pienso que ya en determinado lugar, por ejemplo, estos chicos de Brasil que yo mencioné, de esas investigaciones, Thiago, esos chicos sí tienen bien un buen programa de monitoreo con ecografía.
y sobre todo para allá. ¿De qué hospital específicamente? Pediátrico de Matanzas. De Matanza, ya. Específicamente, si tienes un ecógrafo ya, puedes hacer varias cosas como esta. Sí, a ver, el ecógrafo que tenemos nosotros aquí en la UCI o sea, es bastante primitivo, por decirlo de alguna manera. No te el único preocupes, ecógrafo decente no que te tenemos, preocupes. pero no lo usamos mucho. No te preocupes, si te das cuenta, casi todas las Pero mediciones bueno, se hicieron para las mediciones, se hicieron con un equipo bidimensional. O sea, en ninguno lleva un equipito. Los equipos del año 90 y tanto para acá, todos sirven para eso. sí, ese que nosotros tenemos aquí en la terapia sí nos sirve para eso que hacen ustedes. Por eso mismo. Lo que el problema es que no, o sea, nosotros no lo tenemos implementado, nunca se ha hecho. La realidad es que No, tranquilo, vamos a mantener la comunicación y entonces yo te envío documentos y cuestiones por ahí. Todos hemos empezado sí. igual con ecógrafos que nos van prestando otros servicios cuando los dejan de usar, así que el entrenamiento se hace igual con el ecógrafo que uno tiene, ¿no es cierto? Empezamos con aparaticos, con chatarrita, pero que la chatarrita nos ayudó Sí. a salvar vidas. No sé, nosotros seguimos con eso todavía. Pero eso nos ayudó mucho. O sea, como dice uno de mis amigos, no recuerdo si es Luis o es David, no es el arco y la flecha, es el indio. Sí, tal cual. Sí, es el indio, no el arco y la flecha. Alfredo, bueno, yo te iba a pedir eso, si al grupo de WhatsApp podés compartir algunos de los artículos que has mostrado hoy. Todos estos artículos que mencionamos acá, que citamos acá, independientemente de que yo puse los links, yo los voy a compartir todos ahí. Bien, si me pudieran incluir en el grupo de WhatsApp, se lo agradecería. Ya, vamos a poner en contacto. Te incorporamos. Listo. Ya. Y en el chat, Alfredo, David, nos está preguntando, David Pascual Rojas, nos pregunta qué sugerencias de ajuste de ganancia, profundidad y foco debemos tener en cuenta para una adecuada medición con referencia al cuádriceps, ¿no es cierto? Sí, en el caso del cuádriceps es importante tener una ganancia, en este caso adecuada, sobre todo que te permita ver la diferencia entre bastos, ¿no? ¿Qué pasa? Si utilizas un equipo, quizás en este equipo de la misma imagen que quedó ahí al final, que es del estudio brasileño, tiene una ganancia adecuada, porque puedes ver los límites de la corteza del fémur para hacer la medición desde el inicio del recto femoral hasta directamente el fémur, y te permite diferenciar entre el lateral, entre el medio, entre el medial, disculpe, y el intermedio, y generalmente la profundidad es esta misma vista que tienes aquí, que se quedó colgada al final de la profundidad, es la que te permite ver parte del tejido celular subcutáneo, el inicio del músculo, y tenga al final de la misma imagen que estás viendo, tenga la corteza. O sea, esos tres componentes deben verse, tienen que estar completos ahí dentro de la imagen para lograr las mediciones adecuadas. En cuanto al focus, realmente el básico, realmente yo le daría mayor validez al tema de la ganancia, porque podemos perder una sobreganancia, nos puede confundir entre los bastos del cuádriceps. Otra cuestión que no mencioné, o la mencioné muy someramente, es la cuestión del edema. En pacientes con edema hay que hacer una discreta presión con el transductor para que el edema no nos dé falsas mensuraciones. Hay algunas investigaciones que yo personalmente, o sea, la investigación que se realizó en Cuba, no tratamos de excluir en algunos casos el edema, como era un estudio general, porque entonces el edema como variable podía crear muchos tipos de falsedad independientemente de la presión, porque ya la presión es variable intraobservador. O sea, la presión que yo creo que estoy generando no es la misma presión que otra persona cree que está generando sobre el paciente. Entonces, otros estudios se deben en cuenta exclusivamente hacerlo en pacientes con edema. Eso es lo bueno, hacerlo en varias poblaciones. Bien, y también David preguntaba, bueno, un poco lo dijiste, pero ¿qué errores podemos cometer al medir el cuádriceps y que nos lleven a una mala interpretación? Decía esto del edema. ¿Alguna otra cosa que vos El edema es una importante. La otra cuestión, a veces, nosotros hicimos exclusiones de pacientes con enfermedad neuromuscular o enfermedad muscular previa, o sea, un paciente con un grado de una atrofia previa, no es un paciente, bueno, sí, se podría tomar un basal, pero es difícil saber si ese paciente, porque en realidad tiene un tránsito hospitalario
determinado, un paciente que lleve días, etcétera. Es difícil en los pacientes con distrofia muscular, es difícil en los pacientes con deformaciones del miembro, es difícil para no, entonces realmente no está hecho para ese tipo de pacientes. No significa que algún día alguien venga y diga, "Oh, vamos a hacerlo en todo ese tipo de pacientes que generalmente incluyen de otros estudios". La otra cuestión es determinar realmente qué usted lo va a hacer, si va a hacer la medición, si lo va a hacer en el tercio medio, si lo va a hacer en los 2 tercios cefálico o isoneal del cefálico al medio, o sea, buscar esa relación, buscar el punto de mayor grosor del cuádriceps para hacerlo. Esos son puntos importantes. Si lo va a hacer del área seccional del recto femoral o sencillamente va a hacer una medición desde el recto femoral hasta la corteza del fémur o se va a centrar en el vasto intermedio. O sea, son cuestiones de implementación de lo que usted quiera hacer, ¿no? De un inicio. Pero los principales errores son esos. Y lo otro es determinar puntos de, o sea, no vale, no es que sea imposible o improbable o no es recomendable tampoco de medir todos los días cuádriceps, pero es bueno darle de 3 a 5 días a la valoración. Lo recomendable es a todo el paciente que entre a la UCI hacerle una valoración basal, porque el basal te va a permitir, independientemente del tamaño del paciente, etcétera, de cómo llega. Totalmente, en esto que decimos siempre en el POCUS, no ver solamente la fotografía, sino el video. Ya que es inocuo, es barato, se puede repetir todas las veces que uno quiera, tratar de hacer el seguimiento, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra consulta para el doctor. De mi parte, y obviamente en representación de usted, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Gracias a los participantes que se animaron a abrir el micrófono y a comentar y preguntar. Todos bienvenidos todos los sábados. Y Alfredo, muchísimas gracias por tu participación y por este tiempo otorgado un sábado a la mañana. Muchas gracias a todos, gracias por participar. Gracias a ti, Luis. Así que, sin más, nos veremos el sábado que viene para seguir hablando de POCUS. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Tengan un excelente fin de semana. Excelente fin de semana, eso es. Adiós.